Ya, amorcita, ya te pasé el link.
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo Hola, están? hola, Oh, bien, hola, Mariano, ¿cómo estás? bien, bien, profesora. Muchas gracias. Bueno, en todo caso, pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Una consulta, si pueden verificar, si pueden ver que estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, Si sí, pueden sí ver mi se pantalla. puede observar. Ah, ya, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con una clase. Vamos a explorar una herramienta fundamental para su futura práctica como profesores. Y esto pues nos ayuda a integrar la tecnología en la enseñanza de una forma ordenada, eficaz y centrada en los estudiantes, que son nuestra principal prioridad, nosotros que somos futuros maestros, ¿correcto? Eh, bueno, la clase de hoy es la enseñanza mediada por la tecnología, de la justicia social a la inteligencia artificial. Al ver este título, a ustedes se les viene la idea, pues, se les viene a la cabeza alguna idea acerca de en qué consiste la clase, más o menos. De repente, ¿cómo se puede usar la inteligencia artificial como una herramienta para apoyar diferentes de estas causas sociales y muchas más causas con el interés del ser humano y el planeta con ayuda de la inteligencia artificial? Ah, claro, bueno, más o menos va por ahí el tema, ¿sí? Ahora lo vamos a empezar a explorar y vamos a entender al final en qué consiste exactamente esto, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? Pero acá también dentro del título hay una palabra bastante importante, que es de la justicia social a la inteligencia artificial. Y bueno, eso lo vamos a ir explorando en la clase. El objetivo de la clase de hoy es que puedan comprender el modelo PPI, las tres acciones claves, puedan analizar y entender qué son las tres brechas educativas que se crearon después de la pandemia y sobre todo, pues, que puedan reflexionar acerca del acceso, la equidad y la justicia social en el aula, ¿vale? Entonces, empezamos. El, Les quisiera comentar o les quisiera hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que, o qué tan de acuerdo están con la siguiente frase? Los adolescentes de esa generación, al ser nativos digitales, no tienen problemas para adaptarse a a las clases en línea. ¿Qué tan de acuerdo estás en cuanto a esta afirmación? Del 1 al 5, tomando que uno es no estoy de acuerdo y el 5 sí estoy de acuerdo. ¿Qué tan de acuerdo estás con esta pregunta? Ahí la vuelvo a repetir, que es ¿qué tan de acuerdo estás con la frase, los adolescentes de esta generación, al ser nativos digitales, no tienen problemas para adaptarse a las clases en línea? Yo creo que entre dos y tres, no muy de acuerdo, porque pienso que sí les es fácil adaptarse a la funcionalidad de la clase, pero no a la misma clase en sí, al objetivo, ¿no? Se pueden entender cómo funciona la plataforma y la vida y la reunión asincrónica, sincrónica, pueden entender el Zoom, Ujú. pero el mismo aprendizaje a través de clases virtuales no es algo que ser nativos digitales les ayude. Bueno, en este caso sí estoy de acuerdo con lo que dices y en efecto, cuando hablamos de tecnología, normalmente solemos pensar en plataformas, aplicaciones o en la inteligencia artificial. Sin embargo, la pregunta no es qué herramienta utilizamos, sino qué problemas educativos estamos intentando resolver. Y en este punto entra lo que acabo de consultar y en lo que concuerdo contigo y con lo que dices, que por muchos años existió la idea de que los jóvenes, por haber nacido rodeados de la tecnología, aprenden mejor en entornos digitales. Pero la pandemia nos demostró que saber utilizar el TikTok, el Instagram, el WhatsApp, no significa necesariamente saber aprender en línea. Entonces, desde acá empieza lo que más importante, que uno de los sectores que fue más afectado después de la pandemia
fue la educación. Muchos estudiantes y docentes tuvieron que migrar abruptamente, o sea, de un momento a otro, a un entorno virtual. Entonces, esto pues trajo a la vista o trajo como consecuencias cambios abruptos, ¿no? Que por ejemplo sacó a relucir que muchas instituciones no estaban preparadas para este cambio. Los docentes tuvieron que rediseñar de forma abrupta también sus clases en cuestión de días. No fue algo que uno como docente pudiera prepararse y tomarse el tiempo para rediseñarlo, tuvo que hacer de un momento a otro. Tuvo que adaptarse a este cambio. Los estudiantes tuvieron que desarrollar su autonomía y aprender a gestionar su tiempo para poder desarrollarse bien en las clases online. Y las familias se convirtieron en un apoyo fundamental en este proceso de la educación, ¿no? Entonces esto nos dejó una lección bastante importante, que disponer de la tecnología no garantiza el aprendizaje, ¿no? Que un estudiante puede tener un celular moderno y aún así no saber organizar su estudio, no tener autonomía, no saber evaluar la información y no poder agilizar o utilizar sus tiempos, porque a veces el hecho de que ellos tengan acceso a la tecnología no significa que sepan utilizar correctamente su tiempo. Muchas veces en lugar de utilizar la tecnología a su favor, pues lo utilizan, en lugar de utilizar para aprender, utilizan la tecnología para plagiar o para hacer las cosas más rápidas y tener más tiempo de estar pegados a las redes sociales u otras actividades, ¿vale? Entonces, por eso en esta clase pues vamos a hablar de lo que es una enseñanza mediada por la tecnología y no simplemente una enseñanza con tecnología, porque estos términos cambian. Bueno, entonces, tal como lo mencionaba, eh, tras la pandemia, como mencioné, pues hubieron todos estos cambios, ¿no? Como estamos viendo acá, la migración abrupta, el rediseño de la metodología, mayor autonomía del estudiante y la aparición de nuevas desigualdades. Y esto nos lleva a la pregunta que te decía, ¿no? Inicialmente, ¿el tener smartphone significa saber aprender inglés? O en este caso, aprender a estudiar en línea. Y esto nos lleva a las brechas educativas. Tras la pandemia, se logró identificar cuáles fueron de pronto las principales falencias tanto en los estudiantes como en los maestros y como en la propia educación, porque pasar abruptamente de una educación que era 100% presencial a una enseñanza 100% online, porque en la pandemia todo fue 100% online, eh, este, nos dio que nos mostró sobre todo que la tecnología se usaba casi como un extra. En esos momentos fue cuando se identificó que la tecnología, más que utilizarla como tecnología, se utilizaba como un extra. Por ejemplo, mandabas clases, el extra era, bueno, busca información en Google sobre este tema y profundízalo, ¿no? No era la tecnología no se utilizaba como parte de, sino como un extra. Y entonces, al pasar la enseñanza a ser online en su totalidad, pues supimos que faltaba un orden. Y a raíz de esto surgieron las tres brechas educativas, ¿no? Entre este tenemos la brecha de la enseñanza. La brecha de la enseñanza, los profesores tuvieron que aprender rápidamente a trabajar en entornos virtuales, lo que significó rediseñar actividades, evaluaciones materiales y la forma de interacción, ¿no? La segunda brecha, que fue la brecha del aprendizaje. El estudiante necesitó desarrollar autonomía e interacción. Los estudiantes tuvieron que asumir una mayor responsabilidad sobre su propio aprendizaje, puesto que al ser una educación 100% online, pues no contabas con el apoyo presencial de alguien, ¿no? Y a veces, pues los maestros, por la cantidad de actividades que tenían durante el día, la cantidad de clases, pues no sé, no era lo mismo la enseñanza presencial con la enseñanza virtual como se dio en la pandemia. Entonces esto hizo que bueno, los estudiantes que querían aprender y realmente, pues, al menos como dicen, pasar de año, necesitaron desarrollar su autonomía y necesitaron tomaron mayor responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Y la última brecha, que era la brecha digital, o que es la brecha digital, ¿no?
que se relaciona con las diferencias de acceso a Internet, dispositivos y recursos tecnológicos. Entonces, en este punto entra justo lo que mencionaba al inicio, con lo que era la palabra justicia social, que ya lo vamos a definir un poco más adelante, pero tiene mucho que ver. Entonces, en este punto, ¿por qué es importante incorporar la tecnología en la enseñanza? ¿No? ¿Por qué es tan importante? ¿Por moda, por tendencia? No. Sino Gortler eh, propone 4 razones por las que la tecnología puede incorporarse en la enseñanza. Y esto nos da 4 razones. La razón logística, la razón teórica, la razón tecnológica y la razón empírica. Dentro de la razón logística, pues se ve que nos simplifica la organización. La razón logística es porque simplemente hay una simplificación de organización y esto pues, reduce las barreras de tiempo y espacio. Tenemos la razón teórica, que va de las manos que va de la mano con las teorías de aprendizaje y favorece la alfabetización digital. Tenemos la razón pedagógica, que potencia que promueve la autonomía y la interculturalidad. Tenemos la razón y también potencia la autonomía, la colaboración y la comunicación intercultural en cada estudiante. Y la razón empírica, porque se basa en investigaciones que muestran adecuadamente, que muestran resultados positivos cuando se incorpora la tecnología adecuadamente y funciona de maravilla si se aplica bien. No sé si si tú, por ejemplo, conoces lo que es ¿has alguna vez entrado o has visto lo que son los metaversos, Mariano? He escuchado la palabra bastante Ujú. y creo que conozco un poco como espacios sociales virtuales, más o menos, ¿no? Pero no conozco exactamente qué es, no tengo el conocimiento. Ah, bueno, pues no, en lo que es el metaverso es como una plataforma digital, es casi como cuando tú entras a jugar, no sé si tú juegas los juegos online, esos de Sí, Free Fire, alguno de esos. Ya, entonces básicamente el metaverso es algo así, es como que tú entras a un mundo virtual y en este mundo virtual ¿cómo se le llama al personaje? Tienes tu propio un avatar. avatar, ajá, tienes tu avatar y en base a eso te mueves. Y el maestro puede ir creando espacios, no sé, dependiendo del curso. Si, por ejemplo, tú eres maestro de inglés, ¿no? Entonces puedes crear espacios de speaking, listening, comprensión, mejoramiento del vocabulario. Entonces vas creando espacios donde los alumnos también les puedes ir poniendo incluso como jueguitos, prácticas y vas creando un aula netamente virtual, ¿no? Entonces, y es como que el estudiante entra, o incluso lo puedes llevar en el momento, ¿no? El estudiante entra, crea su propio avatar y va ingresando las actividades. Y no sé, de pronto tú les dices, hoy tienen que entrar a su metaverso para desarrollar las actividades no sé, este vocabulario. Entran y ahí tienen su avatar y tienen la zona de vocabulario y pues hacen esa clase, ¿no? Si tú le puedes dejar prácticas y entonces es como que un mundo completamente digital que permite que los estudiantes también pues se desenvuelvan y puedan estudiar mejor, ¿no? O sea, puedan aprender incluso mediante juegos o mediante las actividades que tú les dejes en esta aula virtual. Y lo pueden hacer en cualquier momento o lo pueden hacer online también. Básicamente es casi como un juego, son los metaversos, ¿no? Solamente que tienen funciones educativas, a diferencia de un juego. Entonces, eh, vamos a tomar acá algunos ejemplos para ver si quedó claro lo que era el tema de la brecha digital. ¿Te quedó claro el tema de lo que eran las 3 brechas educativas, ¿no? Son la brecha de enseñanza, brecha de aprendizaje y brecha digital. La brecha Sí. de enseñanza es como que los docentes deben adaptarse al entorno virtual. El aprendizaje, el estudiante necesita desarrollar autonomía e interacción. Y la brecha digital, pues son los problemas de acceso, conectividad y uso de recursos tecnológicos. Sí, 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 me Entonces, quedó claro.
Entonces vamos a pasar a este ejercicio, estos casitos, que son tres casitos, que en este caso es la primera, ¿no? Por ejemplo, una profesora usa Zoom, pero los estudiantes no participan. ¿Cuál crees que sea la brecha? ¿La de enseñanza, aprendizaje o digital? Yo pensaría aprendizaje y que es que los estudiantes están teniendo dificultad conectando con la clase y con el aprendizaje mismo. Sí, en efecto, una profesora usa Zoom, pero los estudiantes no participan. Aunque en este punto, perdón, ya. En este punto tú me dices que sería la brecha de aprendizaje, ¿correcto? Sí, sí, eso es lo que creería yo. Sí, aprendizaje. Ya de aprendizaje. Bueno, en este punto, la situación, la brecha de la respuesta a esto sería la brecha digital. Y tú dirás, ¿pero por qué? Porque aquí el problema no es el acceso, no es el acceso, sino la falta de competencia digital, pedagógica e interactiva. Ay, un momento, se me apaga la laptop. Entonces, en este punto, perdón, brecha digital, no, bueno, sí, en este exacto caso sí acertaste, sería la brecha de aprendizaje, ¿sí? Pasamos al segundo casito. Todos usan tablets, pero los resultados son bajos. Yo creo que puede ser o enseñanza o aprendizaje, ¿no? Porque claro, Mm, el problema puede radicar en, no, no es digital porque sí hay acceso a las tablets, como menciona, pero ujú. hay alguna ahí, algo no conecta en el estudiante o de repente en la ejecución de la clase por parte del maestro. Entonces, En efecto, enseñanza de repente. sí, en efecto. Entonces, en el caso 2 sería la brecha de enseñanza. Y en el casito número 3, los estudiantes tienen dificultades para conectarse. Aquí sí pienso digital, ¿no? Porque el problema es el mismo, de la conexión, como menciona. Así es, en efecto, en este punto, pues, no es culpa ni de los estudiantes ni de la maestra o del profesor, ¿no? En este caso es un tema de conectividad, ¿no? Puede ser el internet, puede ser la ubicación, puede ser, no sé, de pronto que el estudiante comparte la tablet con varias personas más, o en la casa hay varios dispositivos conectados, entonces se va a una brecha digital, netamente digital. Bien, entonces en este punto quedó clara la información. Vamos a pasar al siguiente. En esta imagen, ¿qué puedes ver en esta imagen? Por este lado y por este lado. ¿Qué te Pero imaginas al ver esta imagen? por la izquierda, eh, los chicos un poco tienen problemas, ¿no? Con la computadora. No- de repente tienen problemas conectando con el aprendizaje, no los entusiasma, no los inspira, no los motiva. Y en el Ujú. otro sí, en la derecha sí, sí se nota que han conectado de una u otra forma, no están felices, están emocionados, entretenidos y probablemente sí están aprendiendo. Vale, sí, bueno, más o menos por ahí. Pero básicamente, esta, cla- este, esta imagen más o menos nos menciona lo que es la igualdad y la equidad, ¿sí? Igualdad, en este caso, del acceso tecnológico, porque hay una diferencia entre la igualdad y la equidad. Sabemos que la igualdad consiste en ofrecer exactamente lo mismo a todos. Y equidad consiste en proporcionar a cada estudiante aquello que necesita para alcanzar las mismas oportunidades.
de aprendizaje, ¿no? Que es en este caso lo que nos interesa por parte de los estudiantes, que puedan aprender. Entonces, en el tema de la tecnología, en el tema de la enseñanza, pues muchas veces nosotros como maestros no necesitamos ser igualitarios, sino necesitamos tener equidad, porque varía en base a las necesidades que cada alumno tenga. Sabemos que a veces no todos aprenden igual, no todos captan igual, entonces cada estudiante tiene una propia necesidad y en este punto es importante la equidad más que la igualdad, ¿no? Proporcionales, ¿no? En este punto se muestra que todos tienen exactamente lo mismo, pero en caso de la equidad, cada estudiante tiene lo que realmente necesita para poder aprender, ¿no? En este caso estamos hablando de equidad en la parte tecnológica, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora, acá va una pregunta. ¿Cómo relacionarías la representación o esta metáfora de la imagen con el uso de plataformas de IA en una clase de inglés de secundaria? Tú que eres Mm, maestro de inglés, sí, ¿o qué te va a yo parecer? creo que no solo en el sentido de diferentes ah, necesidades como, o sea, claro, uno piensa en equidad, piensa en de repente en necesidades de aprendizaje especial y esas cosas, pero no solo, o sea, en eso también aplica, ¿no? Pero también se puede ver hasta en un aula de estudiantes en los que ninguno necesariamente es de necesidades especiales, pero incluso ahí pues hay diferentes estilos de aprendizaje, diferentes tipos de inteligencias. Entonces, incluso ahí la equidad, yo creo, aplica y la IA pues permite un poco personalizar el aprendizaje y a que a cada estudiante lo puede apoyar en las áreas que ese estudiante necesita más ayuda o de repente si es que quieren potenciar algún área, lo puede apoyar específicamente en sus mejores áreas para que sea capaz de potenciarlas. Entonces, tanto en todo contexto, yo creo, claro, la IA es muy buena para lo que es la equidad, porque puede actuar de manera personalizada para cada estudiante y eh, puede enfocarse en esos detalles que individualmente cada uno puede necesitar apoyo, refuerzo o un impulso para ser aún mejor, ¿no? Ya, perfecto. Y esta misma pregunta nos lleva a otra, ¿no? ¿Que dar acceso a ChatGPT garantiza el mismo aprendizaje para todos? Y entonces acaba la respuesta, ¿no? Si una escuela te entrega una plataforma digital a todos los estudiantes, está aplicando lo que es la igualdad. ¿Y qué pasaría si los estudiantes no tienen conectividad o necesitan apoyos específicos? No necesariamente estaría existiendo la equidad, porque si tú como escuela, como es maestro, le entregas, le dices, mira, vamos a hacer una tarea con vamos a utilizar la inteligencia artificial. Tenemos que conocer la realidad y el contexto de los estudiantes para saber si ellos van a poder acceder en efecto a esta plataforma, ¿no? En este caso al Internet, porque sabemos que no todos pueden tener la facilidad del acceso a Internet. Incluso algunos pueden tener muchos hermanos o algunos que estudian online, otros que no, y no tienen la facilidad, o muchos incluso no pueden tener un celular, ¿no? Que es lo más accesible y lo más fácil. Entonces, es por eso, como mencionaba, que se requiere reconocer las diferencias existentes y actuar sobre ellos. Los autores utilizan un concepto muy interesante, que es el empoderamiento tecnológico. Empoderarse tecnológicamente no significa convertirse experto en todas las aplicaciones existentes. Significa comprender cuándo, cómo y para qué utilizar una herramienta. Un docente empoderado tecnológicamente pregunta, ¿qué necesidad de aprendizaje quiero resolver? La tecnología es un medio, no un fin, ¿va? Y en este punto, esto de la equidad y de la igualdad nos lleva a algo que pasa muy desapercibido, ¿no? Y justo aquí ya nos vamos a acercar a lo que mencionaba el título inicial, que era la justicia social. Hay algo que muchas veces pasa desapercibido.
cuando un estudiante no participa o no entrega una tarea. A ver, tú como maestro te pregunto, si un alumno no participa o no entrega la tarea, ¿qué sueles interpretar inmediatamente en este estudiante? ¿Qué es lo que tú pensarías? Que está teniendo alguna dificultad, que ya sea, o sea, ¿Ya? diferentes tipos de dificultades hay, ¿no? Pero Ujú. habría que indagar más para saber cuáles, pero lo primero que pienso, claro, si está teniendo alguna dificultad, ¿por qué no puede completar la tarea? No es muy pocas veces, es simplemente porque no quiso. Siempre hay algo. Ya, exactamente. Bueno, en este punto pues encontramos, o por lo general se podría pensar o interpretar como una falta de interés y de responsabilidad. Pero ¿qué ocurre si el problema es estructural? Durante la pandemia, muchos estudiantes compartían el único dispositivo que tenían con varios familiares, porque tomemos en cuenta que en pandemia los estudiantes, pues todo era netamente 100% online, ¿no? Entonces, muchas familias incluso tuvieron que adaptarse a eso y familias que de pronto no tienen tantos recursos hicieron el esfuerzo de comprar, no sé, una tablet o una celular o una laptop y esa laptop lo tenían que utilizar todos. Entonces, o tenían conexiones inestables o de pronto vivían en zonas con poca cobertura. Entonces, en este punto surge una pregunta ética. ¿Estamos evaluando, en ese momento, estábamos evaluando el aprendizaje o las condiciones sociales del estudiante? ¿No? Entonces, como futuros docentes es muy importante que se aprenda a distinguir ambas situaciones. Así, y esto es lo que nos lleva justo a lo que mencionaba, a la justicia social y a la justicia social y a la accesibilidad, ¿vale? Eh, como mencionaba, la justicia social entra en este punto, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que de pronto un estudiante podría tener? Entonces, en este punto también por eso es muy importante reconocer el contexto y cuál es digamos, el colegio o el lugar al que estamos enseñando, ¿no? Si sabemos que es un colegio en el que, no sé, el 60 o 70 o el 80% de alumnos tienen facilidad económica o es un colegio público en el que de pronto el 90% tiene más carencias económicas y solo hay un 10% que sí tiene accesibilidad. Entonces, esto nos lleva pues a lo que es la justicia social, la accesibilidad y la conectividad. Eh, y esto nos lleva a lo que es el modelo PPI, perdón, ¿no? Este es el corazón del modelo PPI, que viene de planificar, personalizar e implementar, ¿no? Dentro de la planificación entra lo que es el acceso y la justicia social. Esta fue desarrollada, este modelo de PPI fue desarrollado como una herramienta de reflexión docente, ¿no? Puesto que los autores observan que muchas veces los docentes empiezan por la tecnología. Primero eligen la aplicación y luego buscan cómo utilizar esta aplicación. Pero este modelo lo que busca es invertir este proceso, empezar por analizar las necesidades y después adaptarlas a las enseñanzas. O sea, el orden sería la necesidad, la pedagogía y la tecnología, y no de tecnología a necesidad. En este punto, este modelo PPI entra a relucir, ¿no? Y acá nos viene la primera frase, ¿no? Que es planificamos. Antes de pasar acá, ¿no? Como te mencionaba, todo lo que habla de la planificación, personalización e implementación. Con lo que primero se planifica, o sea, miramos todo lo que tenemos y lo que necesitamos. Personalizamos, ¿por qué? Porque sabemos que no todos los estudiantes aprenden igual. Y finalmente implementamos con las estrategias y las herramientas adecuadas. Y ahora sí vamos a ahondar a lo que es la primera fase, que es la fase de planificación